Vinieron de la nada. No tuvimos advertencia. Durante 10.000 años, la humanidad solo conoció la paz. Dejamos de lado las disputas insignificantes de nuestra infancia y nos dispusimos a explorar las estrellas. Lenta, pero seguramente, cruzamos las vastas distancias del espacio, expandiendo nuestro conocimiento y nuestra civilización. Donde solo encontramos vacío, pronto florecieron nuevos puestos avanzados de la humanidad, en mundos terraformados y vastas arqueologías en el vacío, orbitando estrellas que nuestros antepasados solo conocían como diminutos puntos de luz distantes. Gigantes rojas y estrellas de neutrones, nebulosas y planetas gemelos, esferas de asteroides y soles negros. Y aún seguíamos buscando. Descubrimos y exploramos una cornucopia de maravillas astronómicas. Pero la vida era una joya más rara que cualquier otra. En solo un puñado de sistemas en toda la galaxia conocida, encontramos algo más complejo que una ameba. Y la vida inteligente era el premio más raro de todos. Finalmente aprendimos que no éramos la única raza inteligente en la galaxia. Pero los otros eran antiguos más allá de la memoria más distante de la humanidad. Poderosos e incomprensibles, y no inclinados a rebajarse a nuestro nivel. Tenían sus propios intereses y no nos concernían, y en las inimaginablemente vastas extensiones del cosmos, nuestros caminos se cruzaban raramente. Sin embargo, incluso ellos tenían sus límites, y pronto aprendimos los nuestros. Muchos de los primeros sueños de la humanidad resultaron efímeros al despertar. No había teletransportación ni transmutación de elementos. No había viajes en el tiempo. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no había transporte más rápido que la velocidad de la luz. Fue una ambición que nos consumió durante milenios, y al final no llegó a nada. Nos expandimos hacia afuera por varios cientos de años luz, en todas las direcciones alrededor de nuestra antigua cuna, la Tierra. Pero lo hicimos en naves que tardaban años, o incluso décadas, en llegar incluso a la estrella más cercana. Sin embargo, hacía mucho que habíamos conquistado nuestra mortalidad, por lo que esto fue un trago menos amargo de lo que podría haber sido. Las leyes fundamentales del universo permanecieron más allá de nuestro poder para romperlas o incluso doblarlas, pero el cuerpo humano en sí mismo, somos mucho menos misteriosos de lo que nos gustaría pensar. Podía ser desensamblado y reconstruido, con no más dificultad de la que un antiguo artesano tomaría para desarmar un reloj mecánico. Aquellos que deseaban viajar a los confines del reino de la humanidad, lo hacían a la velocidad de la luz. Sus mentes capturadas perfectamente en mapas neuronales y lanzadas fotón por fotón a una ciudad serenamente flotante, orbitando alguna estrella distante. La humanidad tenía todo lo que podría necesitar o desear. Podías pasar 100 años visitando las brillantes metrópolis de Orión y regresar habiendo envejecido solo días. O podrías pasar 100 segundos en una simulación meditando durante un milenio subjetivo. Y entonces llegaron ellos. Los llamamos los otros. O los alienígenas, o los viajeros, o la especie X. Pero principalmente los llamamos los otros, porque no sabíamos cómo más llamarlos. Eran como nada que hubiéramos visto antes. La primera especie no humana que mostró interés en nosotros. No es que los viéramos, solo sus naves. No hicieron ningún intento de hablar con nosotros. Simplemente atacaron. No tuvimos advertencia. Era imposible que hubiera algún tipo de advertencia, porque tenían algo que nosotros no. Esa ley del universo, que habíamos pensado inmutable, aparentemente no era tan absoluta. Podían viajar más rápido que la velocidad de la luz. No puedo describirles el shock de ver sus naves aparecer en el sistema como si vinieran de la nada. Nos alcanzaron mucho más rápido de lo que la luz de nuestra estrella se reflejaba en sus cascos, mientras se acercaban a nosotros. Fue como descubrir de repente que la magia era real, y luego ese shock fue eclipsado totalmente por un terror paralizante cuando abrieron fuego contra nosotros. Sin advertencia, sin negociación, ni siquiera un ultimátum. Nos trajeron la muerte en silencio. Había vivido en el sistema Arcadia durante casi 20 años,
en ese momento. Uno entre más de 100.000 millones de ciudadanos dispersos a través de 3 planetas, 5 lunas y cientos de hábitats espaciales de kilómetros de ancho. Me había propuesto como objetivo para las próximas décadas de mi vida visitar cada uno de ellos y experimentar su belleza. Incluso entre los 1000 mundos de la diáspora humana, Arcadia era famosa por su cultura, su arte y la alegría que su gente sentía al crear un brillante faro de civilización en la vasta oscuridad del espacio. Si fuera poeta, les describiría los arcos de cristal que colgaban sobre el gran paseo de Daedalus orbital, donde podías mirar hacia arriba entre su reluciente entramado y ver los mares azul zafiro del planeta Elysium abajo. Me corporeicé allí, después de ser transmitido desde Aquila, y nunca olvidaré tropezar entre la multitud con nuevas piernas, ojos hacia arriba y mandíbula abierta de asombro. Desearía poder contarles cómo me sentí, lo que vi, pero no podría hacerle justicia. Sin embargo, les diré que el orbital de 10 kilómetros de largo se hizo añicos como una escultura de hielo rota al ser cortado por rayos de energía, y cayó en fragmentos relucientes como escarcha lanzada al viento. Eso fue lo que vino a mi mente mientras observaba desde lejos, completamente impotente para hacer otra cosa mientras Daedalus moría. Sabiendo que más de 50 millones de personas murieron con él, estaba a bordo de Ícaro, un hábitat que durante los últimos siglos había sido reutilizado como estación de investigación. El pariente más pequeño de Daedalus, y como nuestro homónimo, volábamos peligrosamente cerca del Sol. A diferencia de nuestro contraparte mítico, sin embargo, sabíamos a qué nos enfrentábamos y tomamos serias precauciones. Nuestra misión era estudiar Arcadia de cerca y en detalle, y para ese fin estábamos reforzados y protegidos contra sus violentos temperamentos. Cerca de 2 millones de personas vivían bastante felices, rozando las capas exteriores de su deslumbrante corona. Todos observamos, con el horror masticando nuestras entrañas, mientras uno a uno los orbitadores más grandes del sistema Arcadia eran reducidos metódicamente a fragmentos. Vimos los destellos de los motores de las naves tratando de huir, solo para que uno de los otros apareciera de repente cerca y los aniquilara con lanzas de luz del color de los rubíes. Y todo el tiempo sabíamos que el momento que estábamos viendo ya había pasado varias horas, y las naves desconocidas y monstruosas podrían aparecer a nuestro lado en cualquier momento. Mataron Arcadia. Mataron el sistema por completo, cazando cada orbital, cada puesto avanzado y cada nave, antes de finalmente volcar sus armas sobre las ciudades sentadas indefensas en los planetas y lunas. Podría haber habido algunos sobrevivientes, en una cabaña de troncos o un pequeño asentamiento en el desierto. No se tomaron la molestia de destruir las biosferas, pero para cuando terminaron, más del 99.9% de los ciudadanos de Arcadia no podrían haber sobrevivido. Solo les tomó unos pocos días borrar a más de 100.000 millones de personas de la existencia. Luego comenzaron a festinar, consumiendo las ruinas de los hábitats orbitales, despojándolos de cada recurso utilizable. Usando rayos de energía más refinados, los desmembraron cuidadosamente y tomaron lo que necesitaban, dejando solo los soportes más pesados, brillando blancos como los huesos de una ballena cazada por su aceite en la antigua Tierra. Fue cuando la matanza se detuvo y comenzó el saqueo que nos dimos cuenta de que no nos habían visto. Cualesquiera que fueran los motores que rompían la realidad que estaban usando, sus sensores no eran mejores que los nuestros, quizás incluso inferiores. No podían vernos, protegidos como estábamos bajo el manto de la furia ardiente de Arcadia, pero nuestros sensores habían sido calibrados para el entorno y podíamos verlos. Y sin embargo no podíamos hacer nada. Enviamos mensajes a los sistemas más cercanos, pero habiendo visto lo que habíamos visto, sabíamos que no llegarían a tiempo. No teníamos armas, porque las necesitaríamos, así que no podíamos hacer nada más que observar mientras despojaban el sistema como una plaga de langostas. Se tomaron su tiempo, no queriendo perderse un bocado,
Primero semanas, luego meses pasaron. Estábamos seguros dónde estábamos, y teníamos toda la energía que necesitábamos, pero nuestra capacidad para sobrevivir en la corona no era indefinida. Podrían ser décadas. El hábitat era prácticamente un sistema cerrado. Casi autosuficiente, pero no del todo. Y eventualmente tendríamos que irnos. Si los otros tenían la intención de quedarse, no tendríamos ninguna oportunidad. Así que comenzamos a diseñar armas. Canibalizamos partes de Ícaro, desarmando equipos que habían sido destinados a la búsqueda de la ciencia o el desarrollo de tecnología, y convirtiéndolos en algo diseñado para matar, arados en espadas. Doné la experiencia que tenía, que no era poca. Había viajado ampliamente por la galaxia y había pasado décadas en Centauri aprendiendo teoría de campos de alta energía y física de partículas allí. Nuestra IA, llamada Ícaro, era más sofisticada que la mayoría debido a la naturaleza peligrosa de su misión. Con muchas paradas y contratiempos, desarrollamos armas que podían acelerar una pequeña cantidad de masa a tan cerca de la velocidad de la luz que no hacía diferencia. No teníamos ilusiones sobre nuestras posibilidades. Incluso si pudiéramos dispararles, ¿cómo podríamos posiblemente alcanzarlos cuando podían moverse más rápido de lo que podíamos ver? Pero parecía que nuestras opciones eran luchar o morir. Algo largamente dormido se agitó dentro de nosotros. Éramos humanos, lucharíamos. Luego comenzaron a irse, con tan poca advertencia como su llegada. Después de casi 4 años de miedo, los otros comenzaron a moverse. Habían tomado todo lo que teníamos, casi todo, y ahora, como una plaga de langostas, se estaban moviendo hacia el próximo campo de alimentación. Juzgamos por el ángulo de sus naves antes de que aceleraran a la velocidad de la luz que se dirigían hacia nuestro vecino más cercano, Aquila. Estaban a 6 años luz de distancia. Nuestra advertencia no les llegaría hasta dentro de 2 años. Calculando en base a la velocidad con la que los otros se movían por nuestro sistema, sería casi 2 años demasiado tarde. No se fueron todos a la vez. La mayoría de ellos, 100 o más, se fueron en la primera ola, pero unas pocas docenas permanecieron para continuar su saqueo de los puestos avanzados menores. Uno por uno también se fueron, hasta que solo quedaron un puñado de sus naves en el sistema. Luego solo 4, y 3, y 2. Ícaro estaba cansado de esconderse, tanto la IA de la nave como su gente. Habíamos visto cómo destruían todo lo que amábamos, y nos habíamos preparado para la guerra. No estábamos dispuestos a dejar que esto terminara sin luchar, no por venganza, ni porque no pudiéramos soportar seguir adelante, sino porque sabíamos que si la humanidad iba a sobrevivir, solo teníamos una, delgada, esperanza. Teníamos que capturar una de sus naves, o al menos uno de sus motores. La única forma posible de advertir a los incontables miles de millones de humanos en toda la diáspora era tomar uno de los motores más rápidos que la luz de los otros y hacer ingeniería inversa, luego saltar por delante de ellos. También era la única oportunidad de resistir otro genocidio, porque sin naves de guerra FTL propias, incluso advertidos, el resto de la diáspora podría hacer poco, y éramos los únicos que teníamos la más mínima posibilidad de lograrlo. Si lo veían venir, podían apartarse sin esfuerzo, y moriríamos un momento después. Solo teníamos una oportunidad. Habíamos construido 6 aceleradores armados, y apuntamos 3 a cada una de las 2 naves restantes. No nos atrevimos a esperar hasta que quedara una, en caso de que ambas se fueran juntas. Solo teníamos una oportunidad. Estaban en el sistema interior, flotando perezosamente a unos pocos minutos luz de distancia, y calibramos nuestras armas para que los proyectiles de disparo rápido llegaran a cada una de ellas simultáneamente. Solo teníamos una oportunidad. Esperamos un día después de que la tercera nave restante se hubiera ido. No tenía sentido esperar más. Tan pronto como estuvimos seguros de que ambas estaban en una órbita estable, Ícaro disparó. Esos fueron los 17 minutos más largos de nuestras vidas.
8 minutos y 36 segundos para que los proyectiles alcanzaran su objetivo, y 8 minutos y 36 segundos más para que viéramos los resultados. Un acierto. En un instante, una nave se convirtió en una nube de escombros destrozados. Un fallo. En el último momento, la segunda nave hizo una corrección de curso menor, lo suficiente como para evitar, sin saberlo, los fragmentos mortales que se dirigían hacia ellos. Su primera reacción fue correr más rápido de lo que la luz podía seguir hacia su compañero. Cuando encontraron solo restos, huyeron de nuevo. Debió tomarles varios minutos analizar las trayectorias y averiguar qué había pasado. Llegaron a unos pocos miles de kilómetros de nuestra proa, 21 minutos después de que disparamos nuestros tiros. Tuvimos una oportunidad. Fallamos, pero sabíamos que el fracaso era una posibilidad. Así que estábamos preparados. Usando los siglos de datos que se habían acumulado sobre la estrella Arcadia, y en parte basados en mi experiencia en física de alta energía, Ícaro y sus habitantes idearon un arma que podría desencadenar una eyección de masa coronal de nivel 1. Una llamarada solar masiva, en otras palabras, lo suficientemente grande como para cubrir millones de kilómetros. Demasiado aleatoria para golpear algo más que a unos pocos minutos luz de distancia. Pero si el objetivo estaba justo al lado de la estrella, asumimos que estaríamos muertos antes de que la onda de choque nos alcanzara. Las armas de los otros seguían siendo más efectivas que las nuestras, y no había razón para que se quedaran quietos y nos dejaran disparar nuestros aceleradores de masa de nuevo. Pero al menos tendríamos la satisfacción de saber que no moriríamos solos, y nuestras últimas palabras para ellos serían: esquiva esto. Las energías emitidas por la radiante Arcadia deben haber perturbado sus sensores de puntería. Dispararon, pero fallaron. Por solo unos pocos kilómetros, pero fallaron. Dispararon de nuevo y se acercaron un poco más. Brindamos por el final con tristeza y vino espumoso. No tuvieron tiempo de disparar de nuevo antes de que la vanguardia de la onda de choque los alcanzara, elevándose para golpearlos a la velocidad de la luz. Esta primera capa no los destruyó, pero debió haber perturbado sus motores porque, aunque tuvieron tiempo de ver el resto de la llamarada acercándose, no pudieron saltar. Finalmente experimentaron lo que se siente al ver la muerte venir más rápido de lo que puedes escapar. Sentarse impotente, sin forma de escapar, o hacer otra cosa que no sea mirar. El cuerpo principal de la llamarada nos golpeó a ambos unos momentos después. Nuestros escudos estaban diseñados para manejarlo. Los suyos no. Sobrevivimos. Incluso dadas las modificaciones especiales de Ícaro, todos estábamos un poco sorprendidos. Con cautela, cuidando de no sobrecargar nuestro casco maltrecho, finalmente nos aventuramos fuera de la corona. La nave que nos había disparado no era más que un billón de motas brillantes de metal fundido acelerando hacia los confines exteriores del sistema solar. Pero su compañera, la que habíamos destruido con nuestro primer disparo, había sido perdonada de la ira de Arcadia. Estaba en pedazos, pero eran piezas lo suficientemente grandes como para estudiarlas. En algunos aspectos, solo ahora comenzaba el verdadero desafío. Estábamos intentando hacer algo que los esfuerzos colectivos de cada humano e IA durante los últimos 10 milenios no habían logrado. Construir un motor que pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz. No sabíamos cuánta ayuda sería el naufragio de una nave, pero sabíamos cuánto dependía de nuestro éxito. Fue poco después de esto que comenzaron a llegar las primeras llamadas de socorro, de sistemas más alejados en la diáspora, suplicando ayuda mientras eran masacrados, todas de personas muertas hace años o incluso décadas. Seguían llegando, y después de un tiempo ni siquiera eran llamadas de ayuda, solo advertencias, y cualquier dato que hubieran reunido sobre los otros antes de que llegara el final. También había refugiados, digitalizados y transmitidos en los momentos finales. Los descargamos en cuerpos artificiales tan pronto como hubo espacio para ellos. Solo había unos pocos. Simplemente no había habido suficiente tiempo. Más podrían haber sido salvados, pero sabían que transmitir sus datos sobre los otros
era demasiado importante. La mayoría de ellos no era nada que no hubiéramos visto ya por nosotros mismos, pero algunas pequeñas piezas eran de estaciones que habían estado mucho más cerca de las naves mortales mientras causaban su carnicería. Desde nuestro punto de vista en la corona, había cosas que nos habíamos perdido. El último acto de estas estaciones había sido transmitir esta información a cualquiera que pudiera escuchar, por si acaso había alguien todavía vivo para hacer uso de ella. Hicimos uso de ella, usando las piezas del motor que capturamos, los datos que habíamos reunido nosotros mismos y los datos que habíamos recibido. Lentamente comenzamos a entender cómo funcionaba el motor más rápido que la luz. Usaba una física que era totalmente desconocida para nosotros, pero todas las pistas estaban allí. Poco a poco, desciframos la teoría y luego la aplicación, y finalmente construimos el primer motor más rápido que la luz de la humanidad. Para nuestra primera prueba, construimos una pequeña nave controlada por una copia de la IA de Ícaro. Funcionó, pero desgarró la nave en el proceso. El siguiente intento fue más exitoso. Aunque después de su primer viaje, la nave de prueba no estaba en condiciones de hacer el viaje de regreso. La tercera nave era más grande y sobrevivió a un vuelo más largo, pero aún estaba seriamente dañada, al igual que la cuarta. La frustración se acumuló sobre la frustración. Era casi como si pudiéramos escuchar los gritos de los miles de millones muriendo mientras fallábamos una y otra vez. Fue la quinta nave de prueba, Ícaro VI, la que llevó el primer motor FTL que podía usarse sin desgarrarse. Finalmente, había llegado el momento. Con recuerdos agridulces, nos despedimos de Arcadia. Con euforia por nuestro éxito y corazones pesados por las malas noticias que llevábamos, pusimos rumbo a nuestro antiguo hogar, la Tierra. Nos dolía abandonar Aquila, pero todos sabíamos que era demasiado tarde para ese sistema y los miles de millones que vivían allí. Sin embargo, si los otros continuaban su patrón, se quedarían allí varios años, confiados en que podrían superar cualquier advertencia enviada por Aquila. Teníamos tiempo para llegar a los siguientes sistemas antes que ellos, con suerte. Encontramos Gliese y sus 170.000 millones de habitantes tan vibrantes como siempre, ajenos a la masacre que barría la galaxia a su alrededor. Lloramos, viendo en ellos lo que habíamos perdido. Nos quedamos solo el tiempo suficiente para advertirles y asegurarnos de que entendieran nuestra advertencia y la tomaran en serio y darles los planos de nuestro motor FTL. Luego continuamos hacia Tau Ceti, y Shenlong, y Starhaven, y Centauri, y media docena más, hasta que finalmente llegamos al centro del reino de la humanidad, la Tierra. Cerca de 1 billón de humanos, innumerables IAs, y todos los recursos y conocimientos acumulados de 10.000 años de civilización. Nos cuestionaron, a cada uno de nosotros a bordo del Ícaro y al propio Ícaro. Nos cuestionaron de cerca, pero una vez que estuvieron seguros de que habíamos visto lo que decíamos haber visto, no discutieron. Toda la fuerza titánica del corazón palpitante de la humanidad se dirigió hacia un propósito: construir una flota para la guerra. Ícaro no era una nave de guerra, así que se quedó atrás en órbita de Sol. Pero muchos de mí y muchos otros de sus ciudadanos, y una copia de su conciencia, de IA, se alistaron para luchar. Tratados largamente olvidados de los oscuros días de la violenta juventud de la humanidad, fueron desempolvados, y se desarrollaron nuevas formas de lucha para la era del FTL. En solo unos pocos meses cortos, teníamos lo que necesitábamos: una armada. Cuando los otros llegaron a Gliese, estábamos esperándolos. Podría describirles el shock que sintieron cuando encontraron que la presa que se suponía que era indefensa y ajena estaba armada y lista para ellos, pero solo estaría adivinando. Debieron estar aún más sorprendidos al vernos usar su propia tecnología contra ellos. Pero lo que sea que sintieran, no lo sintieron por mucho tiempo. Tenían cientos de naves, nosotros teníamos miles. Tan pronto como los vimos,
Activamos nuestro FTL y cargamos directamente hacia ellos. La mayoría de ellos solo tuvo minutos para contemplar lo que venía hacia ellos, y algunos tuvieron menos que eso. Algunos intentaron luchar, otros intentaron huir. Ninguno de ellos llegó lejos. Aplastamos la primera ola en Gliese y luego nos dividimos. Algunos se quedaron atrás para esperar a los rezagados, pero otros se dirigieron a otros sistemas. Se habían enviado exploradores a los confines más lejanos de la diáspora y encontraron sistema tras sistema muerto. Lloramos por la pérdida de tantos y por la era de luz que terminó en tal oscuridad. Pero no nos detuvimos. Los otros tenían varias flotas, moviéndose en concierto, programadas para atacar antes de que la causalidad tradicional les permitiera ser vistas. Un sistema elegante, siempre permaneciendo justo por delante del cono de luz, pero uno, predecible. Preparamos una recepción similar para cada una de ellas en sus próximos destinos. Su imperio nómada podría ser mortal, pero no era eficiente. Solo tenían la capacidad de fabricación que podían llevar a bordo de sus naves, y solo había tanto que podía ser rescatado de los escombros que creaban. Mientras que nosotros teníamos la fuerza industrial combinada de una civilización vasta y compleja. Como todos los nómadas, dependían más que nada de atacar y moverse antes de que cualquier oposición pudiera organizarse. Su único activo había sido su velocidad, y ahora esa ventaja se había ido. Los brazos de nuestra armada se extendieron para abrazarlos. Un arco que se extendía a través de 100 estrellas. Una docena de flotas separadas esperando las suyas mientras emergían del vacío. Cada vez llegaban justo a tiempo. Vinimos de la nada. No tuvieron advertencia.